esta octava sesión del Seminario Junior de Matemáticas. Hoy Rubí Almazán Calzada nos va a hablar sobre Descartes musical. Bueno, hola. Ya me presentó Gibran, entonces no puedo decir que ahorita viene la presentadora. Y bueno, para que no extrañen el pizarrón, presente las diapositivas así. Bueno, antes que nada, esta presentación sale de un trabajo final para Historia de las Mates 1, donde estábamos viendo Descartes y Euclides. Entonces, bueno, yo me topé con un tratado de música, que es el primer escrito, no de la escuela, que hizo Descartes. No como todo, vamos a hablar primero de Descartes. Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en Francia. Quedó huérfano de mamá de muy chiquito, entonces quedó al cuidado de su abuela materna. Y bueno, para su educación fue al colegio de la Fesch, que era un colegio jesuita. Ahí estuvo de 1606 a 1614 y luego ingresó a la Universidad de Poitiers de 1615 a 1617. Cuando salió, se ingresó al ejército, no como militar, sino del equipo de ingenieros, que eran los encargados de hacer armas y, bueno, artefactos para salvar a los soldados sin perder más gente. Bueno, llegaron a Holanda, a Breda, un pueblito, y bueno, en ese entonces una de las cosas que hacía la gente como para entretenerse, se pegaban pasquines en las plazas públicas con problemas matemáticos. Toda la gente que leyera y que los leyera podía participar y podía hacer como su propia solución del problema. Obviamente, como estaban en Breda, pues los publicaron en holandés y pues Descartes solamente sabía francés y latín. Ahí rondaba Isaac Beckman. Isaac Beckman fue un matemático holandés. Bueno, como en esa época era filósofo, era teólogo, era físico matemático. Cabe aclarar aquí que el término científico todavía no surge. Y bueno, Isaac Beckman no se conoce mucho de él porque nunca publicó su trabajo. Lo que sabemos de él lo editó su hermano después de que falleció, pero eso no deja de que lo consideraban uno de los hombres más cultos de principios del siglo XVII. Se carteaba con todo el mundo, con Descartes, con Mersenne, con Galileo. Y bueno, ahí en Breda dicen los historiadores que fácilmente eran las dos únicas personas que hablaban latín. Y bueno, Descartes quedó impresionado de cómo Beckman utilizaba la física para hablar de cosas que normalmente uno no sabría que tienen física. Bueno, de esto vamos a seguir un poquito más adelante. Ahorita les quiero hablar del otro lado musical. Bueno, en ese entonces, primero puse la afinación pitagórica porque el compendium es más pitagórico que otra cosa. ¿Ya vieron Donald, el país de las matemáticas? Es lo máximo, tienen que verla. Bueno, ahí hablan de Pitágoras como el padre de la música. Pitágoras lo único que hizo fue dar la demostración geométrica de por qué si tú dividías una cuerda a la mitad y tocabas la mitad, era la octava más arriba. Bueno, la afinación pitagórica se da por, ya lo dije, con seccionar una cuerda en fracciones. Si divides a la mitad y tocas la mitad, pues ya es la octava más arriba. Si lo divides en tres y agarras el 2/3 de la cuerda y lo tocas, es una quinta. Y así son fracciones simples. Bueno, luego está la afinación justa. La afinación justa tiene como base la afinación pitagórica. Lo que la hace distinta, si uno avanza por quintas, las quintas es un intervalo musical de do a sol, de sol a re, son 7 quintas para llegar de un tono a su mismo tono octavas más arriba. Son 12, pero octavas son 7. Y bueno, con razones matemáticas nunca cierra. Entonces la afinación justa lo único que hace es dividir esa coma, que también voy a hablar un poquito más de eso más adelante, es dividir esa coma entre las 7 quintas, y por eso se da la afinación justa. Bueno, hay otras afinaciones. Nada más por mencionar, está la afinación mesotónica, que se utilizó incluso hasta el siglo XIX para afinar los órganos en Inglaterra. Bueno, quiero hablar de este personaje, Josefo Zarlino, porque en ese entonces
Era como para nosotros el Spivak de la armonía, ¿no? Todo el mundo utilizaba Zarlino. Bueno, Josefo Zarlino, hay una discrepancia de cuándo es su fecha de nacimiento, pero se cumplen 500 años de su nacimiento, 1517, al 4 de febrero de 1596. Bueno, estudió hebreo, latín, filosofía, música, matemáticas, bajo el esquema del quadrivium. Dentro del área de las matemáticas, que era el área que se creía que elevaba a los hombres, elevaba el conocimiento de los hombres, está la máxima que es la aritmética numera, la geometría pondera, la astronomía nos da los astros, o crea los astros, y la música canta. O sea, la música estaba dentro de las matemáticas. Bueno, fue maestro de capilla de la Catedral de San Marcos, de Venecia, la bonita. Y nada más como dato curioso, que a mí me encantan los datos curiosos, el papá de Antonio Vivaldi, el de las 4 estaciones, que todo el mundo espero conozca, y el papá de Galileo Galilei eran violinistas ahí. Bueno, también estuvo como miembro de la Academia Veneciana de la Fama. La Academia Veneciana de la Fama estaba dividida en 4 ramas. 2 eran para la administración de la ciudad y 2 eran ciencia y oratorio. Dentro estaba la gama de las matemáticas y luego estaba la gama de la música. Zarlino estaba ahí como músico. Bueno, la institución Armonice, que es el que les digo que es como el Spivak armónico de la época, y lo puse porque en cartas a Mersenne, vamos a hablar de Mersenne después, todo después vamos a hablar, Descartes admite haber leído a Zarlino. Muchas de sus ideas armónicas salen de Zarlino. Entonces, bueno, la institución Armonice son estos tres principales puntos. La tercera mayor es la primer consonancia, una cosa que discrepa con el compendium, porque para Descartes la primer consonancia son las octavas. La entonación tiene entonación justa basada en la entonación pitagórica, lo que ya dije, o sea, la entonación justa de entrada es pitagórica y da una idea temprana de lo que sería el sistema tonal bien temperado. Bueno, eso después. Y bueno, voy a poner un ejemplito musical. Es un vicinium, es una composición a 2 voces que se utilizaba principalmente para enseñar contrapunto o para enseñar a cantar. Bueno, de Zarlino no se conoce mucha música, pero la que se conoce es principalmente sacra, música para iglesia, pues fue el director de capilla, pero también tiene madrigales muy padres. Madrigal es un tipo de música coral.
basados en poemas de Francisco Petrarca, que no son nada sacros. Créanme. Bueno, estamos en el momento en el que se está cambiando del Renacimiento al Barroco. También eso se me hace muy interesante. Se supone que ponen el inicio del Barroco como la primera ópera, que fue en 1607, fue el Orfeo. Se presentó en Mantua, en un carnaval. Y pues bueno, como todo el mundo sabe, es un periodo el periodo de transición es muy largo, o sea, no es como nosotros así como de, oye, ya mañana todos somos barrocos, pues no. O sea, el correo tarda meses en llegar de un lado a otro. El sector más conservador de la música todavía no acepta ciertos estilos musicales, como es el madrigal. Y bueno, uno de los principales exponentes, como en ese momento, es Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi tuvo una controversia precisamente por esta razón con Artusi. Artusi era sacerdote, era músico, pero era sacerdote, entonces él decía que pues, toda la música de Monteverdi pues no era, o sea, no servía. Lo tachó de ignorante, que no sabía música. Pero les voy a poner otro pedacito de música. La ópera El Orfeo es una fábula de la mitología romana. Se supone que Orfeo está muy enamorado de Eurídice y se van a casar, bien bonito. Pero una de esas a Eurídice se le ocurre ir con sus ninfas a recoger flores. Chin, una víbora la muerde y se muere, ¿no? Entonces le dicen a Orfeo, Orfeo está desolado y decide bajar al infierno por Eurídice. Entonces llega, engaña a Caronte, llega con Plutón y le dice, oye, pues porfa, la amo. Y Plutón dice, o sea, no se puede, o sea, si ya murió, ya de aquí no sale. Pero la esposa de Plutón le dice, no, mira, recuérdate cuando nosotros nos amábamos y lo convence, pues. Pero la condición para que Eurídice salga es que Orfeo tiene que ir caminando delante de ella y no puede voltear. O sea, tiene que confiar que es ella. Y ya saben, las malditas dudas, ya cuando están a punto de salir del infierno, voltea. Entonces Eurídice se queda, es como una fábula. Y el segmentito que vamos a escuchar ahorita es Proscopina, es una de las ninfas amigas de Eurídice, como su dama, y le va a avisar a Orfeo que esta Eurídice ha muerto.
les hablé, bueno, del periodo musical. Pero pues, ¿qué pasa con la ciencia, no? Ciencia del barroco, revolución musical. Bueno, durante la Edad Media hubo un letargo en la mayoría de las áreas de la ciencia. La astronomía no tuvo una renovación en más de 1000 años. La física todavía se seguía la base aristotélica. De las matemáticas todavía no se tenían los elementos de Euclides completos. Pero nunca dejó de haber producción musical. O sea, nunca se dejó de tener mejoras en los instrumentos, ni mejoras en la interpretación. Entonces, por eso todavía se ve como pequeña separación de cómo avanzó la música a cómo avanzó la ciencia. Bueno, regresando a Descartes. Bueno, Beckmann y Descartes se conocen el 10 de noviembre de 1618 en Breda. Beckmann le tradujo así como el problema. Y empiezan a tener una relación maestro-alumno. Beckmann era 10 años más grande que Descartes. Y Descartes estaba maravillado de cómo utilizaba la física y la matemática para explicar cosas cotidianas, ¿no? ¿Vieron problemas matemáticos y no matemáticos? Por ejemplo, en los problemas matemáticos, Beckmann le preguntó, oye, tienes un cuadrado y quieres trazar otro cuadrado que sea la raíz de un lado, ¿no? ¿Cómo lo haces? Entonces, eso se ve en sus cartas. Y bueno, en los no matemáticos, una cosa bien interesante, vieron, uno, la hidrostática, y dos, la descripción cinemática del movimiento uniformemente acelerado. Cabe mencionar que faltan 20 años para que se publiquen los Discorsi de Galileo. Ya saben, la jornada 5 y 6 que se habla de eso. Pero ellos ya lo estaban trabajando. Y otro de los problemas, que es el que a nosotros nos interesa, son las consonancias musicales. ¿Por qué la música? En la música se encontraba la física del sonido, o sea, qué sucedía con las vibraciones de la cuerda y el placer de escuchar, o sea, por qué una consonancia causaba más alegría que una disonancia, ¿no? Beckmann tenía la teoría que cuando uno hace vibrar una cuerda, se hacen como globitos de aire, entre más agudo, globitos más chiquitos, entre más grave, globitos más grandes de aire, y esos globitos eran los que chocaban con el oído y hacían que uno escuchara. Descartes le dijo, o sea, sí, pero no son glóbulos de aire. Y bueno, ya después Beckmann dijo algo muy cierto, que la frecuencia de la vibración es proporcional a la longitud de la cuerda, ¿no? Bueno. El compendium musical. Bueno, se dice que el compendium se empezó a escribir antes. Para cuando se conocieron en noviembre, se supone que Descartes ya debía de haber tenido... suena como medio imposible escribirlo en menos de un mes, porque Descartes partió antes. Y bueno, se lo regala en el año nuevo de 1619. Descartes tenía 21, 22 años. Y bueno, como nosotros cuando salimos de un examen, así como dice Chin, tiene errores y le pide a Beckmann que lo guarde en secreto. O sea, nadie debe saber esto. Bueno, uno de los motivos por que les puse a Sarlino es que Descartes sigue su teoría de que hay dos atributos del sonido. Las diferencias de las duraciones del tiempo, que Descartes nos los pone en que solamente se puede partir en números primos porque los demás son múltiplos de los primos, y las diferencias de tensioni, que son las notas. Bueno, esta es la estructura del compendium. Los preliminares, donde nos dice pues que para que un sonido sea agradable se debe buscar la simpleza de las razones matemáticas. O sea, entre más chica fuera la razón, 1 a 2, 1 a 3, más agradable iba a ser el sonido. El tiempo del sonido, diferencia del sonido de respecto a lo alto y lo bajo, pero a nosotros lo que nos va a interesar ahorita, bueno, a mí, son las consonancias y los pasos o tonos musicales, ¿no? Bueno, de las consonancias.
Descartes nos dice que hay 3 consonancias principales. La octava, que es de donde se derivan todas las consonancias, ahorita lo vamos a ver, todo ahorita lo vamos a ver. La quinta, que es la principal de todas, y las terceras mayores y menores. Todas las demás salen de la octava o de las principales. Nos da 2 como clasificaciones de las consonancias. Las consonancias simples, que son las que les puse antes, estas. Las consonancias simples y 1 octava, las consonancias simples y 2 octavas, y la división del unísono de la octava, la división de la octava en partes iguales y la división de la quinta. Nos presenta este cuadrito. La fracción aquí es el número de lugar en el que tienes que poner tu dedo de la división. Por ejemplo, la octava lo pones a la mitad y suenas la octava. La quinta la divides en 3, pones el dedo en 2/3 y suena la quinta. Pero hay consonancias muy extrañas, bueno, a mí me parecieron muy extrañas. Son la decimoquinta, la decimoséptima. Pero bueno, esas ya entran en la categoría de que son combinaciones de las simples y octavas y así. Bueno, regresando a las consonancias, la octava, para Descartes, era como la unidad. Nos dice que el unísono no es una consonancia, o sea, no tiene nada de chiste hacer un sonido con un unísono. Pero la octava tiene la maravilla que cualquier consonancia que tú tengas, si le pones una octava es la misma. O sea, una quinta y una octava son las mismas consonancias. Entonces, Descartes utiliza la octava como unidad. La quinta, hay 3 tipos de quintas y son importantes tenerlas en cuenta porque de ahí derivan los tonos musicales. Son la quinta aumentada, de do a la quinta justa, de do a sol, y la quinta disminuida, que es de do a fa sostenido. Y bueno, Descartes, esta como diferencia que hace Descartes a mí me causó mucha gracia. Dice que la quinta son como los alimentos dulces. En una composición no puedes meter muchas quintas porque saturas tu oído, así como que si comes muchos pasteles, después te empachas y dices, no más pasteles, por favor. Entonces, quería compartir eso porque a mí siempre me pareció muy gracioso esta. Y regresa a Sarlino porque Sarlino hace una comparación muy parecida. La cuarta la puse aquí porque también nos va a resultar útil cuando veamos los tonos. Y Descartes nos dice que es la más infeliz de todas las consonancias, o sea que no la debes de poner a menos que sea un accidente o que de veras no puedas poner otra consonancia, porque se parece muchísimo a la justa. Entonces, Descartes dice, evítala lo más que se pueda. Y luego las terceras mayores, menores y las sextas mayores y menores. Descartes nos dice que las sextas mayores son a las terceras mayores como las menores a las menores, ¿no? Y que por lo tanto tienen las mismas características. También hay dos tipos, ya vieron las terceras mayores y las menores, que también nos van a resultar útiles en los tonos. Los tonos. Aquí necesito que pongamos mucha atención porque hay 4 tipos de tonos. El tono entero mayor, que es la diferencia entre una quinta justa y una cuarta, que bueno, es de un noveno. El tono entero menor, que es la diferencia entre una tercera menor y una cuarta. El semitono mayor, que es la diferencia entre una tercera mayor y una cuarta. Y el semitono menor, que es la diferencia entre las terceras, la mayor y la menor. Entonces, pues Descartes, como todo matemático, dice, bueno, estas son las razones, pero ¿qué sucede con las razones entre los tonos? Entre el tono entero mayor, el tono entero menor y el semitono mayor y el semitono menor, ¿no? O sea, hay 4 tipos de semitonos, o sea, ¿por qué? Entonces, llegamos a la cisma y a la coma pitagórica. Yo al principio creí que eran lo mismo. De hecho, en mi ensayo, no sé si... No está. Les voy a confesar que
puse que la cisma era lo mismo que la coma pitagórica, pero no. La coma pitagórica, les repito, si uno va, digamos, de un la y te vas por quintas, siguiendo el círculo de quintas que puse en la justa, y llegas a un la, octavas más arriba son 12 quintas, antes de llegar bien al tono. Pero si se van por octavas son 7. ¿Qué sucede? El sonido no es el mismo. O sea, en el piano no se nota, porque ya está bien afinado, pero si tú te vas dividiendo una cuerda, el tono no es el mismo. Y este es el porqué. La 3/2 es la razón de una quinta. Y 2 es la razón de una octava. Entonces, bueno, ya sabemos todos que el 3 y el 2 son primos. Entonces, pues, esta fracción y esta nunca se van a hacer un 1 para que sea el unísono. Entonces, Descartes se sale por la tangente, o sea, dice, yo nada más les voy a decir aquí, ustedes resuelvan. Se deja como demostración al lector, siempre quise decir esto. Pero sí lo menciona. Y bueno, una cisma ya en el ámbito práctico es una centésima, o sea, esta cosa divídanlo entre 100 y esa es una cisma. Y bueno, ¿qué sucede después del compendio? Bueno, Descartes parte de Breda, nunca vuelve a verse con Descartes, pero se siguen carteando toda la vida hasta la muerte de Beckmann, salvo en un momento en el que tuvieron una riña medio fea. Y bueno, yo antes idolatraba a Descartes, pero después de leer bien su biografía, no tanto. Descartes dice, no, yo a Beckmann no lo conozco, nunca me influenció, o sea, ¿quién es ese? Pero siguen siendo amigos toda la vida. El compendium de Descartes se publica después de la muerte. O sea, la primera edición es la edición al inglés, 1603, que es 1653, perdón, se me adelanté 50 años, en Londres. Y la edición al francés surge en 1657. Bueno, yo la edición que pude conseguir es una traducción al inglés que se hizo de una edición en holandés en 1663, creo, 63, 64. Entonces, bueno, dos de las personas que quiero comentar que fueron influenciados por el compendium de Descartes fueron Marín Mersenne. Mersenne estudió en el mismo colegio que Descartes, incluso durante la misma época. Mersenne es un poquito mayor que Descartes, entonces imagínense a Descartes en la primera de primaria y a Mersenne en tercero de prepa. O sea, sí está la diferencia, pero bueno, Mersenne después ingresó con los franciscanos, estudió teología, estudió música y empezó a dar clases en París, en un seminario. Descartes llega al seminario, no para ser cura, o sea, ahí se hacían tertulias donde platicaban problemas y ahí conoce a Mersenne. Hacen muy buenas migas y se empiezan a cartear porque Mersenne también tenía intereses musicales. De hecho, Descartes le platica de este compendium que le hizo a Beckmann y resuelve lo que había tenido de deficiencias en el compendium, se las platica a Mersenne. Y dice, pues mira, yo dije esto, pero no es cierto, se resuelve así. Entonces, antes que nada, pausa y comentario al margen. Los compendios musicales, los tratados musicales de esa época tenían demostraciones. O sea, todo lo que se decía tenía que ser demostrado y las demostraciones se hacían con la teoría de proporciones de Euclides. De eso fue el ensayo. Bueno, y pues mucho se dice que por las cartas que se encontraron después de Mersenne con Descartes, que este fue el que le hizo todas las demostraciones para sus libros. Para la armonía universal, las demostraciones son literalmente las de las cartas copiadas y pegadas.
Y pues, bueno, al final Descartes se enmendó y le ayudó a Mersenne. Y otra personalidad que Descartes influenció, que también es muy interesante, Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Rameau es un teórico musical que fue el que hizo la teoría musical que se sigue todavía utilizando hasta nuestros días. Fue de la época de D'Alembert, de la Ilustración. De hecho, D'Alembert le hizo las demostraciones porque su libro de armonía ya se hace esta pequeña separación, ya no tenía demostraciones. Y bueno, él mete papeles a la enciclopedia. D'Alembert y Diderot eran los encargados de revisar estos artículos. Y D'Alembert dice así como, ¿por qué no tiene demostraciones? Y hace otro tratado que se llama Demostraciones sobre la armonía de Jean-Philippe Rameau. Pero Rameau admite haber leído a Descartes. Y bueno, Descartes en esta época, cuando vivía, era muy, muy arrogante. O sea, Mersenne, del anterior, le presentó a Galileo Galilei. En la última jornada de las dos nuevas ciencias, Galileo Galilei habla sobre las proporciones de la música. Y sí son medio parecidas, pues porque la música es universal, o sea, no se le puede ocurrir como dos tipos de música. Bueno, sí, no. O sea, como otra afinación donde la octava hace un tercio, o sea, no. Entonces Descartes dice así como, no, yo Galileo Galilei ni lo conozco, ¿quién es? Todo lo que hizo está mal. De las dos nuevas ciencias, lo único rescatable es lo de música, que es lo que hice yo. Entonces, al final no me cayó muy bien. Me va a regañar Francisco es mi ayudante de Historia de las Matemáticas. Se supone que uno debe de ser objetivo con esto. Bueno, nada más como comentario, que Mersenne también se carteaba con todo el mundo. Incluso Mersenne le pasa el tratado de Descartes a los Bernoulli. Bernoulli, papá, el más viejito de los Bernoulli. Y queda guardado ahí el compendium. Y Euler también hace un tratado de música, por si quieren buscar. Y pues, bueno, creo que me llevé menos tiempo del que yo esperaba. Espero que les haya gustado esto. Yo sé que puede ser una plática más divulgativa que de contenido matemático. O sea, si vieron, lo matemático del tratado es muy simple. Son puras razones y proporciones. Pero en la actualidad hay muchísimas cosas, o sea, sigue habiendo música y mate. Por cierto, pausa, comentario. El del 26 al 29 de junio es el Congreso de Música y Mate aquí en la Facultad de Ciencias. Y vienen a presentar, viene Guerino Mazzola. Guerino Mazzola hace teoría de caos con improvisación de los jazzistas. Es algo súper locochón, pero súper padre. Aparte viene a tocar. Hace mucho que no hace esto. Entonces, pues ya son cosas súper loquísimas, ¿no? Topología de la gestitura de los pianistas. Pero yo siento que no hay que salirse de lo esencial, o sea, de lo que viene detrás. Y bueno, por eso quise presentar esto en el seminario. Y pues espero que les haya gustado. Y ya. Y bueno, no sé si alguien tenga... ¿Mande? ¿Alguna pregunta? ¿Quién? ¿Puedes apuntar la fecha? Es el 26 al 29.